Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Señor les bendiga, hermano. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. El joven que marcha inseguro a la eternidad, en Cristo hallará dulce calma y felicidad. Él es quien salva las almas de la oscuridad. Él es quien guía mi vida y mis pasos a la eternidad. A Jehová canta mi alma, porque en la calma me pudo salvar. A Jehová elevo este canto, porque siendo santo me dio santidad. Para él son mis canciones, llenas de ilusiones por la eternidad. Para él yo he de vivir, porque ha prometido estar en mí. Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están viendo este servicio en esta tarde. Bueno, por la gracia del Señor tenemos una nueva oportunidad pues para compartir ese mensaje que viene de parte del Señor y que es transmitido a través de seres humanos así como nosotros, pero es su Espíritu el que ha de hablar a través de sus instrumentos que somos cada uno de nosotros, porque eso es lo que espera Dios. Dios espera que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos en sus manos para buenas obras. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, en este caso, bueno, le damos la gracia al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos y esperamos que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas y revelando a nuestros corazones el designio de su voluntad. Sabemos que esta palabra es necesaria que sea interpretada por el mismo Espíritu de Dios a nuestros corazones, porque de lo contrario no podemos entender lo que Él nos quiere decir. Porque una cosa es que yo entienda lo que dice aquí, o sea, exactamente lo que dice, otra cosa es lo que quiere decir. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que quiere decir. Muchas veces nos pasa a nosotros cuando estamos hablando con alguien. Muchas veces no nos entendemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos algo, aunque damos o queremos que se entienda otra cosa, o damos a entender otra cosa. Entonces, en este caso, una cosa es lo que leemos,
Otra cosa es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, porque esto es por revelación solamente. El entendimiento viene por la revelación. Por eso es que estas cosas han sido ocultas de los sabios y los entendidos, como decía Jesús, y ha sido revelada a los niños porque Él decía, así Padre te agradó. Entonces, en este caso sabemos que la revelación viene solamente de Dios. Por eso es que Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después que Jesús había hecho la pregunta, fue el único que pudo responder y de una manera correcta, y Jesús le dijo el por qué. Carne ni sangre te ha revelado estas cosas, mas mi Padre está en los cielos, Él te ha dado a conocer estas cosas. Entonces, sabemos que la revelación viene por el Espíritu de Dios, porque Dios, que es Espíritu, al cual se refería Jesús, es el que nos revela en nuestros corazones lo que Él quiere que nosotros entendamos. Entonces, en este caso, claramente está que hay una sola revelación, y es la revelación que viene por el Espíritu, o esa es la que todos debemos recibir. Quizás nosotros tenemos diferentes formas de explicarlo, diferentes formas de enfocarlo, pero tiene que tener un mismo sentido. O sea, porque en este caso, si no, tendríamos una interpretación errada alguno de nosotros, porque eso es lo que nos dice la Escritura, que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero en el versículo anterior de 2 de Pedro capítulo 1, versículo ahora 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que no es como usted lo quiere entender, como yo lo quiero entender, sino como debemos entenderlo todo. Una cosa es que yo lo explique de una forma diferente, pero tiene que dar a entender lo mismo, porque en este caso querría decir que Dios no me ha revelado lo que estoy hablando. Y en este caso, si Dios nos revela por su Espíritu su palabra, entonces todos debemos hablar una misma cosa. Entonces, bueno, para aprovechar el tiempo en esta tarde, quisiera que tomáramos una escritura en 1 de Pedro capítulo 2. El versículo 1, vamos a leerlo en adelante. Vamos a leer unos versículos y esperamos que el Señor sea añadiendo bendiciones a su palabra. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Desechando pues toda malicia, todo engaño y hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis en él, para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Hasta allí lo vamos a dejar.
vamos a orar y vamos a encomendarnos al Señor, porque sabemos que en este caso nada podemos sin Él, pero todo lo podemos por Él. Entonces vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre Celestial, que nos permite, Señor, y nos das esta oportunidad, Señor, de escuchar tu voz, Padre Celestial, porque tu voz es tu palabra, Señor, que fue hablada desde el principio de los tiempos, Señor, hasta el tiempo presente, Señor, y tú no has dejado de hablar. Padre Celestial, tú sigues hablando a través de hombres y mujeres, Señor, que se rinden en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Nosotros queremos, Padre Celestial, hacer tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es agradable, Señor. La hemos experimentado y tu voluntad es perfecta, Señor. Por eso cada día, Padre Celestial, luchamos contra nosotros mismos, Señor. Luchamos con nuestra carne, Padre Celestial, para sujetarla en servicio y en servidumbre, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Padre Celestial, porque tu voluntad es la que nos llena y nos satisface, Señor. Tu voluntad, Señor, es la que nosotros necesitamos, Señor, para seguir por este camino, Señor, por este sendero de vida, Señor, porque en tu luz veremos la luz, Señor. Padre Celestial, ilumina nuestras vidas, Señor, a través de la revelación de tu palabra, Señor. Como dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Que sea tu gracia, Señor, guiando nuestros pasos. Que sea tu gracia, Señor, llenando nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, para que sea tu voluntad expresada a través de cada uno de nosotros. Sabiendo, Señor, que ese ha sido tu propósito desde un principio, al haber creado al hombre, Padre Celestial, para que manifestara tus atributos, Señor. Pero sabemos, Padre Celestial, que a causa del pecado, Señor, el hombre perdió esa imagen, pero por tu gracia, Señor, a través de ese sacrificio que tú hiciste cuando descendiste y te hiciste carne y moraste en medio de nosotros, Señor, a través de ese sacrificio, Señor, y habernos dado de tu Espíritu, Señor, podemos ser redimidos y poder ser restaurados a nuestra forma original, Señor, para reflejar tu misma imagen, Señor. Padre Celestial, que así sea, Señor, que nuestros corazones puedan rendirse, Señor, a tu presencia, Señor, para que tú seas tomando el control y la preeminencia en nuestras vidas, Señor. Glorifica tu nombre en medio de nosotros, Señor, y perfecciona tu obra en nosotros, Señor, y que tu voluntad para este tiempo final sea llevado a cabo en nuestras vidas, Señor. Porque, Padre Celestial, así lo pedimos, Señor. Encomiendo a ti, Padre Celestial, para que seas tú hablando, Señor, y no yo, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor, instruyéndonos, Señor, por dónde debemos ir, Señor, hacia dónde debemos ir, Padre Celestial, porque solamente tú, Padre Celestial, puedes guiarnos, Señor, hacia el camino, Señor, ese camino o por ese camino, Padre Celestial, que nos lleva a ti, para estar cerca de ti, tener una comunión estrecha contigo, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, porque te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y nos encomendamos en tus manos. Amén. Bueno, en esta tarde quisiera, con la ayuda del Señor, que Él sea por su gracia hablando a nuestras vidas según el alimento que Él quiere que nosotros recibamos en esta tarde. El título, quise titular este tema, manifestando los atributos divinos de Dios. Sabemos que cuando hablamos de divino, hablamos de Dios. O sea que cuando hablamos los atributos divinos de Dios, es como una redundancia, pero es necesario, digamos, a veces ser muy claro. Manifestando los atributos divinos de Dios. Sabemos que el hombre fue creado con propósito. Dice la Escritura que Dios quiso hacer al hombre,
pero para que fuera a su imagen y semejanza. Eso es lo que nos dice Génesis, el capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense, no solamente Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sino que le concedió los atributos propios de sí mismo. ¿Cuáles son esos atributos propios de sí mismo? Señorear sobre la creación. Dios le dio esa facultad al hombre de señorear sobre la creación y sojuzgarla. En este caso, básicamente se refiere que el hombre era básicamente como si fuera su juez. El hombre era el que iba a sujetar a la naturaleza. En este caso, como estableciendo una supremacía sobre todo lo que Dios había creado. O sea que el hombre fue creado por encima de la creación para señorear sobre la creación. Es decir que no solamente Dios le dio rasgos divinos, que lo creó a su imagen y semejanza, sino que le dio y lo concedió sus mismos atributos para señorear y estar por encima de la creación. Ahora sabemos que el primer hombre que Dios creó, hablando de este hombre, a su imagen y semejanza, sabemos que Dios es espíritu. O sea que este hombre Dios lo creó, un ser espiritual, y dice que lo creó varón y hembra, o sea que era, como le podemos decir, hombre y mujer. Entonces también, como ya lo hemos dicho, le concedió atributos divinos. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo es eso que el primer hombre que Dios creó, o cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó espíritu? Sí, porque este es Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Pero en Génesis capítulo 2 nos habla de lo que Dios luego hizo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que en este caso, el hombre fue formado del polvo de la tierra. Sabemos que Dios no es de la tierra, ni formado del polvo de la tierra. Por lo tanto, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó como Él es. Dios es un ser espiritual. Luego Dios le dio un cuerpo de la tierra al hombre. Por eso es que dice aquí en la escritura que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero fíjense, a pesar de que le creó un cuerpo de la tierra, simplemente era con el propósito de que pudiera labrar la tierra, en este caso, el hombre. Ese fue el propósito de Dios, en realidad, y para guiar a la creación, porque un espíritu, en este caso, iba a ser muy difícil para guiar, en este caso, labrar la tierra y hacer ciertas cosas. Por lo tanto, Dios le hizo un cuerpo de la tierra al hombre. Entonces, pero su principal característica seguía siendo espiritual, porque era el hombre creado a la imagen, o el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, ese es originalmente el hombre. Un Dios sobre la tierra, un Dios, o sea, como Dios. Si nuestro Padre es Dios, entonces nosotros somos dioses o pequeños dioses. De hecho, eso es lo que nos dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, en este caso,
Adán, que fue el primer hombre que Dios creó, reflejaba en su imagen las características de Dios y poseía los atributos de Dios. La característica es la forma en cómo era Adán. En este caso, un ser espiritual, su esencia era espiritual, así como Dios, que Dios es espíritu, así es el hombre, un ser espiritual. Pero cuando nos referimos a sus atributos, nos referimos básicamente a sus cualidades internas, si se quiere decir. En este caso, estamos hablando de sus virtudes. En este caso, estamos hablando que tenía el mismo, un poder, o reflejaba el poder de Dios. En este caso, para poder señorear y sojuzgar la tierra, ¿no? Entonces, en este caso, el hombre también reflejaba el mismo poder de Dios. ¿Por qué? Porque como el hombre era la imagen de Dios, entonces Dios podía proyectarse a través del hombre, proyectar su poder. Ese era el principio de Dios. Porque dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y al séptimo reposó. Ahora, vamos a ir un poco hacia allá porque esto es algo, digamos, muy interesante. Es Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 nos dice, porque el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Fíjese, aquí sabemos todos que habla esta escritura del reposo. Pero no hablaba de un día en particular, porque dice el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea que no era un día en particular, sino que el séptimo día, que es el sábado, era un tipo del verdadero reposo. Porque el verdadero reposo es este. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Nosotros sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y al séptimo día reposó. No vemos al octavo día a Dios obrando, sino que Él reposó una vez más para siempre. Dios reposó de sus obras. Ahora, esto es extraño porque en este caso quiere decir que Dios no iba a hacer más nada. Ahí está un punto muy interesante. El verdadero reposo es Jesucristo. Como Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque en mí hallaréis descanso. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso es lo que dice la Escritura. El verdadero reposo, sabemos muy claramente que es el Espíritu Santo. Para nosotros, el verdadero reposo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, cuando nosotros damos los pasos, según Hechos 2:38, nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo como una manera de Dios mostrar que ha sido justificada nuestra fe, así como fue justificada la fe de nuestro padre Abraham y le fue dada la señal de la circuncisión hacia nosotros. Después que creímos, después que hemos probado que creemos en Dios, Dios justifica nuestra fe y nos da su señal, que es el Espíritu Santo, que es el sello de Dios, hasta el día de la redención. Entonces, este Espíritu Santo para nosotros representa el reposo. ¿Por qué es el reposo? Porque una vez que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, ahora es Él el que debe hacer las obras. Ya no somos nosotros, porque sabemos que como seres humanos nosotros poseemos un espíritu. Hablando de la triple naturaleza del hombre,
de esa naturaleza, en este caso es espíritu. Sabemos que somos cuerpo, espíritu y alma. En este caso el cuerpo es esto, el espíritu es el que controla la mente. Sabemos esto y es lo que nos lo dice la Escritura. El profeta también nos habla en 1 Corintios capítulo 2, si no me equivoco, ¿sí? Allí habla a partir del versículo 10, hablando de que el espíritu del hombre, asociándolo con la mente del hombre, así como el espíritu de Dios con la mente de Dios. Entonces, en este caso, el espíritu es el que controla la mente, o sea que cuando hablamos del espíritu del hombre, estamos hablando de su mente. Ahora, ¿por qué estamos haciendo énfasis en el espíritu del hombre? Porque el espíritu del hombre es el que controla, digamos, las acciones de nuestro cuerpo. Nuestro corazón tiene el deseo, el intento. De nuestro corazón salen las buenas cosas como las malas cosas. De nuestro corazón salen los intentos. Pero sabemos que nuestro corazón, para poder realizar dicha acción, necesita de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Entonces, el deseo está en nuestro corazón, luego ese deseo va a nuestra mente. Nuestra mente recibe esa información del corazón y nuestra mente se encarga de controlar nuestro cuerpo y en este caso, si es de caminar hacia un sitio o si es de hacer algo con nuestras manos, nuestra mente se encarga de todo eso, de todos nuestros movimientos. O sea que nuestras acciones están controladas por nuestra mente. Eso es lo natural. Ahora, sabemos que el camino del hombre, aunque le parezca derecho al final, es un camino que lleva a la muerte. Eso es lo que nos dice Isaías 55. Entonces es claro que nuestras decisiones siempre nos van a llevar hacia la muerte. Es decir, que en nuestro caso, nosotros debemos estar claros que nuestras decisiones nunca nos van a llevar por el camino correcto. Por eso es que vino Jesucristo, para mostrarnos el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, el camino del bien, el camino que nos lleva a la vida es Cristo. Él es el que sabe el camino. Por lo tanto, debemos ser guiados por Él. Por lo tanto, nuestras decisiones jamás nos llevarán por buen camino. Pareciera que en un principio sí, pero al final nos van a llevar a la muerte. Por lo tanto, ¿qué es necesario? Que nazcamos de nuevo y recibamos el Espíritu Santo. Que nosotros recibamos el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento y el Espíritu Santo sea guiando nuestras vidas, el Espíritu Santo sea guiando nuestras acciones, el Espíritu Santo sea en nosotros, obrando el querer como el hacer por su buena voluntad, como nos lo dice Filipenses. Entonces, si es el Espíritu Santo guiando nuestras acciones, entonces ya no somos nosotros, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si es que Él está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces Él es el que va a guiar nuestras acciones. Ahora, si Él guía nuestras acciones, entonces nosotros por nosotros mismos, no podemos hacer nada o no debemos hacer nada. No es que no podamos, sino que no debemos si es que queremos que nos vaya bien. Ahora, nosotros, al dejar de obrar por nuestra cuenta, nosotros entramos en una especie de reposo. ¿Cómo es eso? Nosotros, si queremos hacer algo, nosotros simplemente antes de hacerlo, le pedimos al Señor dirección y que nos diga si es eso lo que debemos hacer. Y si eso es lo que debemos hacer, ¿cómo debemos hacerlo? Así que nuestras manos no se moverán hasta que el Señor nos diga qué hacer. Eso es reposar. Nuestro espíritu, nuestra vida, hablando de nuestra vida completamente, reposa ¿en dónde? En el Espíritu Santo. Esperando que el Espíritu Santo, como decía Jesús, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. El Espíritu Santo es el que va a dirigir nuestros pasos. O sea que nosotros vamos a reposar en el Espíritu Santo. Vamos a descansar en Él, como dice la Escritura, echada toda vuestra ansiedad sobre Él. Entonces, en este caso, nuestras preocupaciones allí mueren. ¿Mueren en dónde?
o descansan en dónde, para decirlo de una mejor manera, en Dios. Cualquier cosa que queramos hacer, sea natural o espiritual, como queremos que en todas las cosas nos vaya bien, entonces nosotros encomendamos nuestro camino al Señor, como dice el Salmo capítulo 37, para que Él sea guiando nuestras vidas, para que Él haga su obra perfecta. ¿Para qué? Para que nosotros seamos beneficiados. Entonces ese es nuestro reposo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, entramos en su reposo, porque ahora no somos nosotros haciendo la obra, sino Dios. Ahora, el punto sería, y de hecho el más importante, ¿cuál sería el reposo de Dios? Si Dios reposó de sus obras, entonces, ¿será que Dios no está haciendo nada actualmente? ¿O será que Dios no ha hecho nada? Ahora, pero nosotros, o sea, ¿cómo se explica sus obras maravillosas desde el principio de los tiempos? Después del pecado también se vieron sus obras maravillosas a través de los hombres y fueron dadas a conocer hasta el tiempo presente. Entonces, ¿cómo es que Dios reposó de sus obras? Bueno, en este caso, ese ha sido el objetivo principal de Dios. Reposar, descansar. La pregunta es ¿dónde? Si nosotros descansamos en el Espíritu Santo para que Él obre, Él haga su voluntad a través de nosotros y nosotros no hacer nuestra propia voluntad, entonces ¿en dónde reposa Dios? Jesús dijo, en la Biblia nos habla acerca de un extracto, si no me equivoco, Hechos 7, podemos ver un momento, Hechos el capítulo 7, dice así: mas Salomón le edificó casa. Hechos 7, versículo 47. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaré? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál es el lugar de reposo del Señor? Si el Señor no mora, el Altísimo dice, no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Entonces, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde está el lugar de su morada? Si el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, ¿dónde habita el Altísimo realmente? Nosotros lo leímos. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que vamos captando en realidad lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra? ¿Cuál es el lugar de su reposo? ¿Cuál es el lugar donde Dios reposa? Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios siempre ha querido morar en el hombre. Ese es el lugar predilecto por Dios para su morada. Dice, los cielos y los cielos no lo pueden contener, el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Él dice, ¿qué casa me edificaré? Dios está en todas partes, pero la pregunta es, ¿cuál es el lugar donde Él quiere estar?
en lo humano, en lo natural, usted y yo podemos ir a muchos lugares. Pero solamente hay un lugar que usted y yo llamamos hogar. Solamente hay un lugar donde usted se siente bien, que es el que llamamos hogar. Normalmente es el lugar donde estamos rodeados de nuestros seres queridos. Lo que quiero decir es que hay un lugar donde usted y yo llamamos hogar. Podemos ir a muchos lugares y quizás tengamos muchos lugares a los cuales seamos invitados, a los cuales sea grata nuestra presencia. Pero hay un lugar que usted y yo llamamos hogar porque es el lugar donde usted se puede relajar y estar tranquilo. Dios está en todas partes, pero ¿cuál es el lugar donde Dios quiere estar? Dios quiere estar, Dios quiere morar en el hombre. Por eso es que Esteban le decía en el Sanedrín, Salomón decía, el cielo, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo, no que Salomón decía, perdón, mas Salomón le edificó casa. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta decía esto, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El Señor está preguntando esto, pero en realidad la respuesta viene versículos después. No hizo mi mano todas estas cosas, eso es lo que dice el Señor. Ahora dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué se refiere con resistir? Resistir es cuando alguien intenta hacer algo y nosotros se lo impedimos. Alguien quiere hacer algo, alguien quiere, por ejemplo, salir por una puerta y entonces nosotros nos paramos en esa puerta y le decimos, tú no puedes salir de aquí. Esa persona quiere salir, pero nosotros le decimos, tú no puedes salir. O puede ser lo contrario, esa persona quiere entrar, nosotros nos paramos en la puerta y nosotros le decimos, tú no entrarás. Eso es resistir. Eso es impedir lo que quiere hacer otra persona. Entonces, ¿cómo esta gente podía resistir al Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cómo es que ellos lo resistían? No dice el Señor en su palabra, hijo mío, dame tu corazón. Dios está a la puerta siempre. Dios ha estado siempre a la puerta del corazón del hombre, queriendo que el hombre abra la puerta, porque ese es el lugar que Dios quiere morar. Dios quiere morar en su corazón. Dios quiere morar en mi corazón. ¿Él está allí, en su corazón? ¿Será que Él está en mi corazón? Debemos asegurarnos de eso. Debemos asegurar que el Espíritu Santo, Dios, more en nuestros corazones, more en nuestras vidas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta de nuestro corazón, esperando que usted y yo abramos esa puerta. O esa era la condición de la edad de la Odisea. Ya en este tiempo ya Dios debe estar morando en nuestras vidas. Ya a esta hora Dios debe estar en nuestros corazones. Así que si usted no lo ha recibido, hermano y hermana, que me está escuchando, que está en este servicio, viendo este servicio, si usted no ha recibido el Espíritu Santo o no está seguro de haberlo recibido, recíbalo, porque Dios quiere. Dios está más interesado que usted en recibirlo. Dios está más interesado en dárselo que usted en recibirlo. Dios siempre está queriendo entrar en el corazón del hombre, pero Esteban decía, ustedes son incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes resisten al Espíritu Santo porque Dios quiere morar en el corazón del hombre. Ese es el lugar predilecto por Dios. Es el lugar que Dios anhela. Es el lugar que Dios desea. Dios puede estar en muchas partes. No hay ningún lugar en el cual Él no puede estar.
En todo lugar Él está, pero hay un lugar en el cual Él quiere estar y es en nuestros corazones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted reposa al recibir el Espíritu Santo, usted reposa en Él, Él reposa en usted. Por eso Él siempre dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Así como nosotros estamos en Él, Él estará en nosotros. Es una unidad perfecta. Entonces eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios está anhelando, que usted y yo le demos ese lugar en nuestro corazón. Ahora, ese es el lugar de su reposo. Ahora, Él no solamente quiere morar ahí. Ya luego que Él está aquí, Él quiere darse a conocer. Ustedes saben de que, como decíamos al principio, cada cosa que nosotros hacemos, hablando naturalmente, está impulsada por lo que nuestro corazón desea. En realidad, nuestro corazón es el que manda. O eso es, al final, es nuestro corazón el que decide lo que hemos de hacer. Porque por mucho que nosotros resistamos a nuestro corazón, al final nuestro corazón se va a imponer. O sea que por eso es que claramente la Escritura dice, la abundancia del corazón habla la boca. Del mayor tesoro del corazón del hombre, de lo que está en el corazón del hombre, eso es lo que el hombre más atesora en realidad. De lo que está en el corazón nuestro, allí salen las buenas o malas cosas. Bueno, en fin. Nuestros deseos son los que controlan nuestras acciones. Nosotros deseamos aquí. Nosotros deseamos y ese deseo, esa intención va a nuestra mente. Nuestra mente entiende lo que desea nuestro corazón. Luego que nuestra mente entiende lo que desea nuestro corazón, nuestra mente procede a realizar eso. Si yo deseo ir a cierto lugar, ir a la plaza, por ejemplo, entonces eso primero nace aquí, luego va aquí, mi mente interpreta el deseo de mi corazón y mi mente se dispone a realizarlo. Eso es lo normal, sencillo como para no complicar mucho. Luego que nuestra mente recibe esa información, ese deseo, nuestra mente se dispone a hacerlo. Entonces allí si debemos caminar, si debemos mover nuestras manos, si debemos hablar, si debemos hacer algo, nuestra mente va a controlar nuestro cuerpo para realizar dicho deseo o llevarlo a cabalidad o cumplirlo. Entonces en ese caso, Dios quiere estar en nuestro corazón para que Él sea, porque Él quiere controlar nuestras decisiones. Porque sabemos algo, que nosotros no sabemos lo que nos conviene. En realidad, nosotros como seres humanos no sabemos lo que nos conviene. Porque lo que nos conviene no es exactamente lo que nosotros deseamos. Tal vez usted y yo deseamos algo de cierta manera, pero tal vez ese algo de cierta manera nos puede ser perjudicial. Como usted y yo no podemos ver nuestro futuro, entonces no sabemos que eso no nos conviene. O no sabemos muchas veces cuando algo nos conviene, porque no podemos ver el futuro. Pero Dios sí puede ver el futuro. Dios sabe qué consecuencia trae nuestras decisiones. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe el fin desde el principio. Dios lo conoce. Así que el idóneo o el indicado para guiarnos es Dios. Entonces, si nosotros nos guiamos por nuestros propios deseos, entonces al final nosotros vamos a terminar perdiendo nuestra alma, perdiendo nuestras vidas, extraviándonos y sufriendo y estar en una condición miserable. Ahora, lo que Dios quiere es
que nosotros hagamos lo bueno no para agradarle exactamente a Él, aunque eso es consecuencia, sino para que nos vaya bien. ¿Qué padre quiere el mal para sus hijos? ¿Sabe usted que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es confirmado que somos sus hijos? Porque todos los que son hijos de Dios reciben el Espíritu de Dios. Por cuanto sois hijos, es lo que dice la Escritura, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces Dios nos toma como hijos, según Hebreos 12. Voy a ir citando la Escritura y no buscarlo para ganar tiempo. Hebreos 12 habla de que así como nuestros padres, lo natural, nos enseñaban a hacer lo que conviene para que nos vaya bien, porque qué padre quiere el mal para sus hijos, y a veces nos castigaban porque procuraban nuestro bienestar. A veces ellos veían que era necesario causarnos un dolor, una molestia, una inquietud, para que nosotros sepamos conducirnos correctamente y hacer lo bueno y que nos vaya bien. Ese es el fin de nuestros padres. Así es Dios. Dios, Él quiere el bien para usted y para mí. Ahora, como Él quiere el bien para usted y para mí, entonces Él quiere que nuestras decisiones sean las correctas. Pero como nosotros no sabemos tomar decisiones correctas, entonces Él guía nuestras decisiones. Por lo tanto, la manera de Él hacerlo es desde el lugar principal de nuestras vidas, que es el corazón. Allí es donde esto es lo que permite que todo se haga realidad. Vamos a decirlo de esta manera porque nosotros somos controlados por nuestros deseos. Entonces, si Dios está en nuestros deseos, si Dios controla nuestros deseos, entonces nuestras decisiones siempre van a ser las adecuadas. Es decir, nosotros vamos a desear a través del Espíritu Santo lo que nos conviene. Y vamos a satisfacer nuestras necesidades porque vamos a tomar las decisiones correctas según lo que el Espíritu Santo nos dirija. Y entonces nosotros vamos a estar bien, nosotros vamos a hallar paz, nosotros vamos a estar satisfechos porque sabemos que estamos haciendo lo que nos conviene. Lo que nos conviene no necesariamente siempre va a ser lo agradable, porque a veces tenemos que ir en contra de nuestra carne, en contra de los deseos de nuestra carne, pero esto es para bienestar de nuestras vidas. Entonces, en fin, Dios quiere descansar aquí para que nosotros podamos hacer su voluntad. Así como nuestros padres quieren que nosotros le obedezcamos en todo para nuestro bien, así Dios quiere que le obedezcamos en todo para nuestro bien. Todo hijo que llega a un nivel de madurez entiende que lo que sus padres le piden siempre es para su bienestar. Y si en algo se equivocó, lo hizo con la buena intención de ayudar a sus hijos, pero como nuestros padres tienen sus limitaciones, ellos tampoco conocen el futuro, ellos hacen hasta donde pueden para que a sus hijos les vaya bien. Entonces, ¿cuánto más nuestro Dios, que sabe el fin desde el principio, puede guiarnos por el buen camino? Entonces, no tengamos miedo de entregarle nuestros corazones al Señor. Dios quiere morar en nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Y con qué fin? ¿Y con qué propósito? Ahora vamos a avanzar. Ahora, más que por nuestro bien, necesitamos entender esto, que existe un propósito aún mayor que este. Sabemos de que en este caso, como lo habíamos leído en principio, el hombre fue creado con un propósito. Un propósito, y ese propósito era reflejar la imagen de Dios, por cuanto para ese propósito había sido creado. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, para que reflejara no solamente de su esencia, su naturaleza divina, sino también sus atributos. Por lo tanto, más que por nuestro bien, existe un propósito mayor de parte del Señor, y ese es restaurar al hombre a su estado original. Sabemos muy bien de que la condición del hombre y de la mujer actualmente no es la condición en la cual Dios lo creó.
porque esta es una condición después del pecado, después de la desobediencia. Después del pecado y de la desobediencia, el hombre cayó de su condición privilegiada, de esa posición en Dios, cayó de esa condición y ya no podía reflejar la misma esencia ni la misma naturaleza divina de Dios, porque ya había caído en pecado y por tanto el hombre cayó y fue destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificamos por la ley y por los profetas. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que básicamente el propósito de Jesucristo es redimirnos de nuestra condición de pecado al pagar el precio con muerte, como esa expiación que era necesaria, por cuanto la paga del pecado es muerte. Esa era la deuda que nosotros teníamos por haber caído en el pecado. Jesucristo paga ese precio para ser redimido por su sangre, y esa redención, sabemos que redención tiene que ver con la liberación por medio de un pago. Es cuando algo está empeñado en una tienda de empeño, pues un objeto cualquiera, uno paga un precio para que ese objeto salga de la casa de empeño y podamos tener posesión de ella. Nosotros estamos cautivos en el pecado, empeñados en el pecado, y Jesucristo vino, Dios mismo hecho carne, para morir por nosotros y a través de su muerte pagar el precio para nuestra liberación. Pero el fin que Dios quería no era libertarnos o que saliéramos de la casa de empeño o de la esclavitud del pecado, sino que fuéramos restituidos a nuestra condición original. Nuestra condición original, para que lo podamos entender mejor, es a la misma condición a la cual estaba Adán y Eva antes del pecado. Cuando ellos, como no había pecado, ellos podían reflejar plenamente las características de Dios en cuanto a naturaleza y en cuanto a virtud. Entonces ellos no tenían ninguna limitación, ellos no morían, no había enfermedad y no había ninguna de estas cosas malas que luego se manifestaron después del pecado. Ahora, ¿por qué decimos que esto es aún mayor? Porque muchas veces nosotros nos conformamos a este siglo, y por eso hay una advertencia en la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros a veces nos limitamos en pensar de que debemos agradar a Dios y hacer su voluntad solamente para vivir una vida placentera y buena aquí en la tierra. Pero en realidad ese no debe ser nuestro fin, ese no debe ser nuestra visión corta. Por eso nuestra mente debe ser renovada, nuestra mente debe ser transformada y cambiada, para que nosotros podamos entender que en realidad nuestro fin es volver a nuestro estado original. Antes que hubiera muerte, antes que hubiera enfermedad, antes que hubiera cualquier tipo de estos males, ese debe ser nuestra mira. Entonces,
más que por nuestro bien, Dios quiere restaurar al hombre y a la mujer a su condición antes del pecado. ¿Por qué? Porque por eso vino Jesucristo, para quitar el pecado. Como la sangre de los machos cabríos, los sacrificios antiguos antes de Jesucristo no quitaban el pecado, sino que era como una cubierta. Dios simplemente honraba ese sacrificio por cuanto era lo que Dios demandaba para pasar por alto sus pecados, pero el pecado permanecía allí. Jesucristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para quitar ese pecado, ese estigma de pecado, cambiar nuestra naturaleza al darnos de su naturaleza divina por medio de su Espíritu Santo. Nacemos de nuevo por medio del Espíritu Santo, nuestra naturaleza es cambiada y ahora necesitamos esa restauración completa. Por eso es necesario que cuando Jesucristo viene a nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, como Él dijo, no os dejaré huérfano, vendré otra vez. Es lo que Él decía y nos lo dijo claramente, refiriéndose que Él iba a venir en forma del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, ahí con Jesús, como Jesús, y estará en vosotros. Ahora sí sabemos que en forma del Espíritu Santo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Simplemente Jesús volvió en forma del Espíritu Santo. Jesucristo volvió en forma del Espíritu Santo, porque más adelante dice que ese Consolador, el versículo 26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, iba a venir para entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que es lo que Dios demanda. Nuestros corazones, ¿para qué? Para poder hacer morada allí. Dios quiere reposar en el hombre. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios quiere reposar en el hombre? Que hablábamos anteriormente. El propósito, ahora lo podemos ver más claro. Él no quiere obrar por sí mismo ni solo, sino que Él quiere obrar a través del hombre. Es decir, que cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, nosotros entramos en un reposo, pero Él también entra en un reposo, porque Él, tanto nosotros moramos en Él como Él en nosotros. Entonces, Él, para los efectos, Él no obra por sí mismo, sino a través de nosotros. Si Él quiere que nosotros hagamos algo, Él simplemente nos usa como unos instrumentos en sus manos. El ejemplo perfecto fue en Jesucristo, porque dice Isaías 53, versículo 10, hablando de Jesucristo y el padecimiento del Mesías, para expiar por el pecado nuestro, para hacer expiación por el pecado nuestro. Fíjense lo que dice enfáticamente el versículo 10. Ustedes pueden leer todo el capítulo en sus casas, el capítulo 53 de Isaías, y pueden ver mejor el contexto. Dice aquí, versículo 10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hablando de Jesucristo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, que Jesucristo era el instrumento por el cual Dios obraba. O sea, que no era exactamente Dios solo obrando, sino que Dios usando un instrumento por el cual obrar. Para los efectos, Dios descansa de sus obras por sí solo, como dice la Escritura, Él hizo el mundo en 6 días y Él descansó en el 7º para no volver a seguir haciendo las obras en el 8º día.
Porque ahora Él iba a tener un lugar de reposo que era en el hombre. Entonces, si Dios quiere hacer algo, Dios usa al hombre. Eso es un misterio. Es un misterio, ¿por qué? Porque ahora ese misterio Dios quiere que nosotros lo tengamos presente en nuestras vidas, para que nosotros estemos claros que somos ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar sus virtudes. O sea que Dios a través de nosotros es que se manifiesta, no por sí solo. Por eso ese es el propósito de Dios. Ahora, Jesucristo fue ese instrumento en la mano de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo en San Juan 14, que también leíamos, San Juan 14 nos dice algo muy enfático. Dice, Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo esto. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjese, hay un misterio aquí. Hay un secreto aquí. Dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás. San Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También nos dice el versículos anteriores, versículo 14, y aquel verbo, o vamos a leer versículo 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que el verbo es Dios. El verbo, en cuanto a su traducción, ustedes pueden conseguir, digamos, el significado de esta palabra, que vendría siendo logo, que es una expresión. Y en otras palabras sería palabra. O sea que la palabra, dice, en el principio era el verbo, palabra. El verbo es palabra. Y el verbo era con Dios. El verbo, que es la palabra, era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Tenemos que tener claro que el verbo era Dios. Ahora dice aquí en el versículo 14, y aquel verbo, que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, el versículo 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿A qué se refería exactamente? Jesús era un hombre. Se veía como nosotros. Ahora, esa imagen de Jesús no era Dios, porque Dios no es hombre. Esa es, digamos, la piel o el instrumento o el cuerpo que Dios se hizo, porque eso es lo que nos dice en Hebreos 10. Hebreos 10 nos dice así, versículo 5.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora fíjese, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. También nos dice la Escritura, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ustedes también deben conocer mucho de esta escritura, dice así, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. También sabemos que nadie puede ver a Dios y vivir como es Él. Es decir, que la imagen de Jesús era simplemente el cuerpo que Dios se hizo para morar en medio nuestro. Pero Jesús también decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos el Padre. ¿Pero a qué se refería exactamente Jesús? No se refería a la imagen de carne, sino que se refería a algo más. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Allí está. O sea que Dios se dio a conocer fue por medio de las obras. Por medio... Porque es que eso es lo que decía Jesús. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Era Dios hablando a través de ese cuerpo de carne. Era Dios haciendo las obras. Ese era digamos, el cuerpo que Dios se hizo. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Sencillamente no era suficiente para Dios los sacrificios que se hacían, aunque Él los había ordenado, y por eso Dios se preparó un cuerpo, Dios se hizo un cuerpo para habitar en medio de nosotros y mostrar, dice, su gloria. Y aquel verbo que es Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que básicamente nosotros no podemos ver en detalle el sol que alumbra, no podemos verlo en detalle porque el sol está muy lejos de la tierra. Nosotros podemos verlo más o menos desde aquí, pero no en detalle. ¿Qué es lo que nos hace verlo estando a tan grande distancia? Su gloria, o lo que nosotros diríamos resplandor. Ese resplandor del sol es lo que nos permite ver al sol. No tan claramente ni con tan lujo de detalles, pero sí nos permite verlo hasta cierto punto. Es decir, que básicamente Dios se manifestó en carne. ¿Y de qué manera se dio a conocer? Él se dio a conocer, dice, a través de su gloria que manifestó a través de ese cuerpo de carne. ¿Cuál fue esa gloria? Las obras, básicamente. Porque sencillamente las obras que Él hacía, ningún hombre podía hacerlas, sino Dios. O sea, que sencillamente ellos tenían que ver, aquellos fariseos de ese tiempo tenían que ver claramente que esa obra ningún hombre podía hacerla, solamente Dios podía hacerla. Entonces era Dios manifestándose a través de un cuerpo de carne, no literalmente hablando de su exterior, sino a través de las obras. Ahora, eso yo creo que nos queda claro y esperemos que Dios sea revelando esto en nuestros corazones, pero esto no se queda aquí. Jesús luego dijo,
de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué está queriendo decir? Si las palabras y las obras de Jesús fueron los que manifestaron a Dios en su tiempo, estas mismas obras, estas mismas palabras deberían manifestarse en nosotros en el tiempo presente. O sea que nosotros estamos llamados ¿a qué? ¿A qué estamos llamados nosotros? Vamos a verlo textualmente en la Escritura para que no nos confundamos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ese es el propósito de Dios. La misma vida de Jesús, la misma clase de vida que Él vivió por cuanto Él tenía, en Él estaba el Espíritu Santo, Él vivió una vida santa, es lo que Dios espera de nosotros, y que también manifestemos las obras de Dios como Jesús mismo nos lo dijo. Por eso es que cuando nos dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, o sea, el poder de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, fíjese, somos un linaje escogido. ¿En la carne? No. Somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sabemos que esto es algo espiritual. ¿Desde qué momento? San Juan capítulo 1 nos lo dice. ¿De qué manera nosotros llegamos a hacer esto? Dice, más a todos los que le recibieron. San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que somos nosotros, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos dio la potestad, el poder para ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que Dios es espíritu. O sea que a través de su Espíritu Santo derramado en nuestras vidas, en nuestra alma, nosotros somos engendrados como hijos de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino de Dios. Y hoy venimos a ser ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de Dios. O sea que este es el tiempo que el mismo profeta de la edad estaba esperando. Él quería ver este tiempo. Él le pedía al Señor, permíteme verlo. ¿Cuándo qué? Cuando la novia llegue a saber lo que es, entonces esa novia va a ser un ejército invencible, porque la novia simplemente iba a tener un ministerio único, un ministerio jamás visto en la humanidad, un ministerio especial, porque como dice la Escritura, es un misterio, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es Cristo manifestándose en su pueblo, que ha sido pasado por un proceso de 7 edades de la iglesia hasta el tiempo final, y la cual ha llegado a tal punto que Dios hoy le está dando sus últimos toques para perfeccionarla y que ella manifieste a Dios a través de, manifestar a Dios por medio del Espíritu Santo, su vida, su naturaleza santa, siendo una novia pura, sin mancha, sin arruga, que eso es lo que Dios espera, una esposa. Su esposa, es lo que dice la Escritura, se ha percibido. Su esposa, la esposa del Cordero, dice Apocalipsis 19,
Versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora fíjense, esto es lo que Dios espera de nosotros, vivir vida santa. Y también vidas que reflejen el poder de Dios. Por eso es que Pablo habló en 1 Corintios capítulo 12 de esos ministerios, dones y operaciones que iban a estar en el cuerpo de Jesucristo, que es su novia, la novia de este último tiempo, podemos decirlo. La novia de esta última edad no es todo el cuerpo de Cristo, pero es parte de ese cuerpo de Cristo que iba a manifestar a Dios a través de ministerios, dones y operaciones. Y a través y por medio del amor, según 1 Corintios 13, pero que a pesar de que se iba a mover a través del amor y que es el principal estímulo de la novia, porque ella se iba a mover en ese amor perfecto, por cuanto tiene la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, y este Espíritu Santo iba a reflejarse plenamente en ella, iba a continuar con esa manifestación en 1 Corintios capítulo 14, pero en el orden. 1 Corintios capítulo 14 enmarca el orden en que deben manifestarse los dones y los ministerios. ¿Para qué? Para que el ministerio de Jesucristo ya no es un hombre santo, un hombre ungido, sino un pueblo ungido se manifieste. Jesucristo manifestándose en un pueblo ungido, un pueblo apartado, un pueblo que está lleno del Espíritu de Dios para reflejar las virtudes de Dios, para reflejar su misma naturaleza santa. Ahora, hay quienes esperan que venga el hermano Branham para que las obras de Dios, este poder de Dios se manifieste en su plenitud. Y simplemente están equivocados porque ignoran lo que dice la Escritura. El propósito del mensajero de esta edad era traer un mensaje que era lo que el mensaje iba a perfeccionar esta novia. No es el mensajero, es el mensaje. El mensaje que ha de ser revelado no por el mensajero, porque no es el mensajero quien revela el mensaje, es el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Mateo 16. Jesús mismo dijo, carne y sangre te ha revelado estas cosas, le decía a Pedro, sino mi Padre que está en los cielos, Él te las ha dado a conocer. Dios que es espíritu. Es decir, Jesús ni siquiera se atribuyó la revelación que recibió Pedro como si él se lo hubiera revelado a Pedro. Jesús no se lo reveló a Pedro, porque la revelación tiene que venir por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que están en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también Dios, a través de su Espíritu Santo, nos da a conocer las cosas que son de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Entonces, los sellos, la revelación de los sellos, el libro que estaba contenido con 7 sellos, es el libro de la redención. Eso es lo que dice el profeta de la edad. El libro que contiene el misterio de Dios, con el cual Dios iba a redimir a su pueblo. Pero esto iba a ser revelado no al público, sino que iba a ser revelado solamente y exclusivamente a quienes iban a ser redimidos. Porque en este libro estaba contenido ese gran misterio para aquellos, de aquellos que iban a ser redimidos solamente. El poder de Dios estaba contenido en este libro. El poder de Dios que siempre, en cada edad, se manifestó en contra del poder diabólico. Así como el león, el primer ser viviente, se enfrentó a esta manifestación diabólica del primer caballo de Apocalipsis, que era el jinete del caballo blanco. En este caso, vemos
claramente que era la manifestación del anticristo, y entonces para contrarrestarlo había este ser viviente, se enfrentó como el león. Nosotros sabemos esto en la edad, y para no profundizar en esto, sabemos que para enfrentar el reto de la hora necesitamos simplemente del poder de Dios, esa manifestación de Dios para este último tiempo final, para poder enfrentar ese poder diabólico que es la muerte misma. Entonces el último ser viviente, que es el águila volando, iba a ser ese poder de Dios, es el mismo poder de Dios manifestándose en esta forma profética, iba a ser lo que iba a permitir a la novia, al pueblo de Dios, contrarrestar ese poder diabólico en este último tiempo. Así que básicamente el libro de la redención contiene ese misterio de cómo Dios ha de redimir a su pueblo. Allí está contenido el derecho de Dios a redimir a su pueblo, por el cual Él mismo pagó el precio. Entonces Él reclama por medio de este libro su derecho sobre el pueblo por el cual Él pagó un precio. Entonces fíjese, el plan de la redención está contenida aquí. Entonces simplemente el mensajero a esta última edad vino a traer un mensaje liberador, un mensaje que iba a restaurar al pueblo de Dios, porque en sí no era el mensajero el que iba a restaurar al pueblo de Dios, sino el mensaje a través del Espíritu Santo, que iba a traer esa revelación al corazón del creyente, al corazón de aquellos que iban a ser redimidos para ser restaurados a su posición original. Claramente está que esto va a ser de una manera progresiva, pero antes de que venga la transformación, nosotros en este cuerpo mortal, es lo que nos dice la Escritura, hemos de manifestar la vida de Jesús, sabiendo que Jesús mismo lo dijo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Para qué? Para que manifestemos al Padre, así como Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él hablaba, o Él era el instrumento que el Padre utilizaba para hablar y para manifestar las obras del Padre. Entonces, si nosotros hablamos, si nosotros nos presentamos como instrumento en la mano de Dios, porque Dios está reposando en nuestro corazón y Dios habla a través de nosotros y sus obras se manifiestan a través de nosotros, entonces se cumple esta escritura. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En nuestra carne mortal. Sabemos que cuando estos cuerpos sean transformados ya no será una carne mortal, es una carne inmortal, porque sorbida será la muerte en victoria, es lo que dice la Escritura, y ya allí la muerte no puede tocar ese cuerpo transformado. O sea que no estamos hablando de la transformación, sino la manifestación de los hijos de Dios antes de que sea la transformación. En este caso, estamos hablando de manifestar la misma vida de Jesús. Ahora, hay quienes dicen que es imposible vivir una vida así, pero el profeta de la edad vivió una vida tan semejante a la de Jesús que lo confundieron con Jesús. Ahora, Él dijo que Él hizo el ensayo. Ahora nosotros, como la novia, el pueblo de Dios, deberíamos llevar a cabo el drama. ¿Quién fue que hizo que las obras, quién fue que hizo que William Branham se mostrara la misma vida de Jesús y las obras y el poder de Jesucristo? El mismo Espíritu Santo que estaba en él. Así que si el Espíritu Santo que estaba en William Branham está en nosotros, está en el pueblo, en la novia de Dios en este último tiempo, y esa novia, así como este siervo de Dios, se rinde en la mano de Dios, llegamos a ser sinceros, más sinceros, y nos rendimos a ese Espíritu Santo que está morando en nuestros corazones, entonces Jesús, el Espíritu Santo en nosotros, se va a manifestar plenamente y nosotros podemos llegar
hacer la misma obra de Jesús, la misma obra que William Branham, porque solo lo que se necesita es tener el mismo espíritu de Jesucristo y rendirnos al Espíritu Santo. Pero si todavía estamos conformados a este siglo, solamente vivir una vida agradable a Dios para que nos vaya bien, entonces estamos ignorando el propósito de Dios, que es restaurar al hombre a su estado original, para que nosotros, al igual que Jesús, que fue, digamos, la representación del hijo de Adán en lo espiritual, o cómo debía ser, digamos, los hijos, o cómo debían de venir los hijos, el ejemplo fue Jesús. Debían venir por la palabra. Y María concibió por la palabra. En esa palabra que ella recibió, María concibió del Espíritu Santo, y Jesús, básicamente en lo espiritual, fue ese hijo de Adán. Básicamente eso es lo que significa básicamente el Mesías. Ahora, en este caso, fíjense, Jesús fue ese ejemplo, y a ese punto es que debemos llegar. Jesús nos apuntó a ser como Él. El hermano Branham llegó a vivir una vida tal que fue confundida con Jesucristo. Ahora, nosotros no nos quedamos atrás, porque nosotros precisamente tenemos como responsabilidad llevar a cabo ese ministerio final. ¿La novia tendrá un ministerio? Sí, tendrá un ministerio. Igual que el de Jesucristo, porque Jesucristo será el que hace las obras. Jesucristo es el que hablará a través de la novia. Y esto simplemente llevará a cabo la siguiente etapa, que es la voz de la resurrección, y así sucesivamente. Entonces, fíjese, hay un propósito mayor que la de vivir una vida cómoda en esta tierra, porque este no es nuestro hogar. Aquí mueren gente cada día, aquí hay enfermedad, aquí hay todo tipo de pecado, todo tipo de cosas malas y perjudicial. Este no es nuestro hogar. Por lo tanto, nosotros esperamos, o debemos esperar, ser restaurados a nuestra posición original y volver. Y, ¿cómo diríamos? Y entrar en ese mundo que Dios quiere que nosotros entremos, un mundo que Dios nos ha prometido, en el cual vamos a estar, donde no va a morar el pecado ni la maldad, donde no habrá muerte. Pero para eso primero debemos ser restaurados a nuestra condición original. Luego que nosotros manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal, eso será inmediatamente, eso producirá la transformación de nuestros cuerpos, y luego va a ser esos pocos días que estaremos aquí en la tierra. Luego será el rapto, y luego van a suceder varios acontecimientos, como lo que es la gran tribulación, y todas estas cosas ustedes, como lectores del mensaje, lo sabrán. Entonces, fíjese, debemos y estamos llamados y tenemos la obligación de manifestar los atributos divinos de Dios. ¿Cómo llegamos a hacer esto? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo ya está en nuestros corazones, ahora debemos vivir una vida recta ante los ojos de Dios, una vida consagrada. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Una vida consagrada, una vida de oración, una vida de entrega, rendición, morir cada día a nosotros mismos, para que la vida de Jesús se manifieste a través de nosotros. Y a medida que nosotros vamos muriendo a nosotros mismos, entonces nosotros podremos reflejar cada vez más esa vida, la vida de Jesús, hasta el punto de que seamos confundidos con Él, porque simplemente ya no seremos nosotros, como decía Pablo, ya no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el fin. Y ese es el propósito de Dios. El propósito, que es restaurar al hombre a su estado original. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga, y espero que estas palabras Dios las revele a sus corazones, a sus vidas, y podamos nosotros
poner por obra todas estas palabras, que no seamos más intelectuales, sino que más bien practiquemos y nos preocupemos para que esta palabra de Dios sea vivificada en nuestras vidas, que sea una realidad en nuestras vidas, porque ese fue el anhelo del profeta de la edad, y por eso vivió la clase de vida que vivió. Si nosotros seguimos ese mismo ejemplo, el ejemplo de Jesús también, principalmente, entonces nosotros podemos llegar a reflejar lo que Dios quiere que nosotros reflejemos, su propia vida, porque si Él está morando en nuestros corazones, ahora lo que Él desea es poderse manifestar a través de usted y de mí. El Señor les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración para encomendarnos al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu bondad es infinita, Señor. Gracias, Señor, porque Padre Celestial, tú nos instas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, para que nosotros, Señor, te busquemos, Señor, y cambiemos nuestra manera de pensar, Señor, porque lo que tú tienes preparado para nosotros no se compara, Señor, con lo que hay en este mundo. No se compara con la gloria terrenal y pasajera que hay en este mundo, que podemos conseguir en este mundo, Señor. Lo que tú quieres, Padre Celestial, es infinitamente grande, Señor. Es infinitamente bueno para nosotros, Padre Celestial. Por eso necesitamos aparejar nuestras vidas, renunciar a nosotros mismos y morir cada día, Señor, en el altar de oración, Señor, y preocuparnos, Señor, por, Padre Celestial, nuestras vidas, Señor, si cuadran o no, si están viviendo esa vida, Padre Celestial, conforme a tu palabra, Señor, para que tu palabra sea edificada en nosotros. Padre Celestial, que nosotros podamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ese es nuestro anhelo, Señor. Sé tú con cada hermano y hermana, amigo y amiga que nos escucha en esta hora, tocando su corazón, inquietando sus vidas, Señor, para que, Padre Celestial, tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno, Padre Celestial. Sé tú con cada uno de nosotros, inquietándonos, Señor, y ayudándonos, Señor, para que cada día vivamos una vida consagrada a ti, Señor. Padre Celestial, y que no nos conformemos a este siglo, Señor, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad, para que comprobemos cuál sea la voluntad tuya, Señor, agradable y perfecta, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos encomendamos, Señor. Sana al que está enfermo, Señor. Ayuda, Señor, al que está necesitado, Señor. Liberta al que está cautivo, Padre Celestial, porque así lo pedimos, Señor. Cualquiera que tenga alguna necesidad, Señor, sea tu Santo Espíritu manifestándose, Señor, conforme a la fe que hay en sus corazones, Señor, para darles conforme a su necesidad, porque te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, lo invitamos a los próximos servicios y que sea la gracia del Señor con nosotros, hablando conforme a su designio, conforme a su voluntad, para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, porque eso debe ser nuestro anhelo, que su propósito se cumpla en nosotros y que en realidad nuestra mente, nuestra preocupación sea siempre Él. Como con esto termino, que sea en nuestra mente el reino de Dios y su justicia, porque como dice su palabra, lo demás será añadido. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.